Me acompañan al libro de Gálatas, Gálatas capítulo 5, y vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Y vamos a leer versículos 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Señor, hemos leído este pasaje una y otra vez. Señor, quizá lo hemos memorizado, pero te damos gracias, Señor, de que tú en este tiempo, Señor, no solamente nos permites irlo entendiendo conforme lo vamos estudiando, Señor, sino también tú nos hablas por medio de este pasaje, Señor, y nos retas a vivir sometiéndonos a tu Espíritu, Señor, de manera que el fruto que solamente tu Espíritu puede dar se produzca en nosotros. Te pedimos que sigas haciendo eso. Te pedimos, Señor, que no nos conformemos solamente con haberlo escuchado, entenderlo, sino que hagamos de nuestra meta cada día, Señor, vivir creciendo en Él, trabajando, Señor, en nuestra salvación con temor y temblor. Ayúdanos, Señor, a manifestar este fruto, Señor, que da gloria a tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar. Todos nosotros estamos plenamente conscientes de que vivimos en un mundo caído. Y en un mundo caído, al vivir en un mundo caído, al vivir en un mundo corrompido por el pecado, las ofensas y los malos tratos de otras personas no solamente van a ser parte de nuestra experiencia, son parte de nuestra experiencia. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo afectado por el pecado y vivimos en un mundo en donde las ofensas, los malos tratos nos afectan. Pero el Señor nos llama a ser benignos con todos, aún en medio de un mundo caído. Ahora bien, es relativamente sencillo, y digo relativamente sencillo, mostrar benignidad hacia aquellas personas que nos tratan bien. Pero ¿qué sucede cuando alguien nos contradice, cuando alguien nos hiere, nos maltrata, nos ignora o nos trata con dureza? En Mateo 5:48 el Señor nos dijo: sean ustedes perfectos. Escucha eso: sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Así que el llamado del Señor, la voluntad del Señor para nuestras vidas es que seamos perfectos. Por lo tanto, esa debe de ser nuestra meta, esa debe de ser hacia donde nos dirigimos. Eso debe de ser lo que buscamos cada día, ser perfeccionados. Aun cuando sabemos que esa perfección no ocurrirá ni de la noche a la mañana, ni ocurrirá de este lado de la eternidad, no por eso debemos nosotros pensar: algún día Dios nos va a completar, algún día Dios nos va a hacer plenamente perfectos como Él quiere, mientras tanto podemos vivir aquí desordenadamente. Esa no debe ser la mentalidad de un cristiano. Él nos ha llamado a ser perfectos como Él es perfecto, de tal manera que cada día debemos esforzarnos por ir creciendo en esa perfección. Esa debe de ser nuestra tarea. Nuestro perfeccionamiento será el resultado de un proceso activo, no pasivo. Un proceso activo, un proceso continuo, un proceso permanente que nos llevará toda la vida. Y aunque en esta vida no vamos a lograr esa perfección, eso debemos buscar cada día sabiendo que al final de cuentas el Señor nos va a perfeccionar. El Señor nos está perfeccionando
y el Señor completará su obra cuando Él nos llame a su presencia. Efesios 5:1 nos dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Debemos entonces mirar el ejemplo del Padre. Nosotros somos sus hijos, adoptados por gracia en Cristo. Debemos mirar entonces el ejemplo de nuestro Dios. Y dice allí que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Debemos mirar entonces el ejemplo del Padre, debemos mirar el ejemplo de Cristo en las Escrituras y debemos buscar la ayuda capacitadora del Espíritu Santo, esforzándonos en su poder por imitar las virtudes del carácter de nuestro Dios. Lo maravilloso, hermanos, lo maravilloso es que 2 Corintios capítulo 3, versículo 18 nos asegura, no solamente nos promete, pero nos asegura que todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, fíjate bien, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Notemos en ese pasaje que la transformación del cristiano a la imagen del Señor ocurre en el tiempo presente, poco a poco, paulatinamente, de gloria en la medida en que nosotros contemplamos como en un espejo al Señor. Que nosotros contemplamos la gloria del Señor, y la manera de contemplar la gloria del Señor es por medio de las Escrituras. Notemos también que nuestra transformación, nuestro perfeccionamiento es una obra sobrenatural del Espíritu. No es una obra natural. No lo logramos en nuestro propio esfuerzo. El Señor no te dice, vete a tu casa, trabaja con tu carácter y luego regresas cuando ya estés bien. El Señor obra a través de su Espíritu, transformando nuestro carácter en la medida en que nosotros contemplamos la gloria del Señor en las Escrituras y dependemos del poder del Espíritu. Y obedecemos confiando en que su poder está actuando poderosamente en nosotros. De esta manera entonces el fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo, el carácter sobrenatural de Cristo, que el Espíritu va desarrollando en nosotros, perfeccionando en nosotros, en la medida en que nosotros nos sometemos en obediencia a la voluntad del Espíritu Santo revelada en su palabra, entonces ese fruto se va a hacer cada vez más evidente en nosotros. De tal manera, hermanos, que nos convendría tener estos versículos 22, 23 pegados en diferentes partes en nuestro contexto, para que nosotros vivamos cada día, no olvidando una predicación que ya pasó, y que decimos, Dios me habló a través de esas predicaciones, sino que vivamos creciendo en esto. Sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Esa es la meta. Por lo tanto, no podemos pensar que nosotros hemos logrado la perfección en alguno de estos componentes del fruto del Espíritu. Por supuesto que no. Siempre vamos a poder crecer. Y eso es bueno. Así que entonces, hablando acerca del fruto del Espíritu, ya hemos nosotros estudiado el amor que produce el Espíritu. Ya hemos estudiado el gozo que produce el Espíritu. Hemos estudiado la paz que produce el Espíritu. La paciencia que produce el Espíritu. Y hoy vamos a enfocarnos en la benignidad que produce el Espíritu. Y al hablar de la benignidad del Espíritu, hoy vamos a analizarla desde 4 aspectos o 4 puntos acerca de la benignidad del Espíritu. En primer lugar, la definición de la benignidad. En segundo lugar, el ejemplo de la benignidad.
En tercer lugar, el llamado a la benignidad. Y en cuarto lugar, la práctica de la benignidad. Así que la definición, el ejemplo, el llamado y la práctica. Comenzamos entonces con la definición de la benignidad del Espíritu. Esa palabra benignidad que el apóstol Pablo usó en nuestro pasaje es una palabra griega que solamente aparece 10 veces en el Nuevo Testamento. De tal manera que no es abundante en el Nuevo Testamento. 10 veces en todo el Nuevo Testamento. Y de esas 10 veces solamente las utiliza el apóstol Pablo. Esa palabra tiene el significado de bondad. La benignidad es bondad, cordialidad, amabilidad. Esta palabra comunica la idea de un trato afable. Comunica la idea de una disposición de hacerle bien a otros. De tal manera que la benignidad se hace visible, es una actitud del carácter que se hace visible a través de un trato que no es áspero, que no es agresivo, que es amable, bondadoso, incluso con aquellos que no lo merecen. Y esa es la parte difícil. El autor cristiano Jerry Bridges define la benignidad como un sincero deseo por la felicidad de otros, que nos lleva a ser sensibles a las necesidades de otros, ya sean físicas, emocionales o espirituales. Eso es la benignidad. Ahora bien, la Biblia nos presenta la benignidad como un atributo de Dios. Un atributo de Dios. Así que el Señor es nuestro ejemplo máximo y perfecto de lo que es la benignidad. Por lo tanto, si nosotros queremos aprender a ser benignos, tenemos que mirar el ejemplo de Dios, porque Él es la expresión perfecta, plena de lo que es la benignidad. Y eso nos trae a nuestro segundo punto, el ejemplo de la benignidad. Y el ejemplo de la benignidad es nuestro Dios. El Salmo 34, versículo 8 nos dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. ¿A cuántos de ustedes les gusta ir al súper y de repente cuando está una persona allí con pruebas? ¿Sí? ¿Y cuántos de nosotros vemos a esa persona con su charola y vamos porque queremos probar que esa nieve, ese boneless, ese cereal, ese yogur que no hemos probado, está bueno? Pues el Señor nos dice allí en el Salmo 34, versículo 8, prueben y vean. Prueben y comprueben que el Señor es bueno. Ahora bien, esa palabra bueno, que ahí se tradujo como bueno, cuando los traductores del Antiguo Testamento pasaron del hebreo al griego, en la versión que se conoce como la Septuaginta, la palabra que ellos usaron para ese adjetivo bueno es precisamente benigno. Así que entonces prueben y vean que el Señor es benigno. Que el Señor es benigno. El Señor nos llama entonces a probar, a experimentar, a comprobar que Él es benigno. Que Él trata bien, que Él es amable hacia su creación. Él es tan benigno que todo aquel que se acerca a Él, dice ahí ese salmo, es dichoso. Es bienaventurado, es bendecido. De igual manera, Romanos 2, versículo 4, en el Nuevo Testamento nos habla de las riquezas de la benignidad del Señor. Unas traducciones lo ponen como bondad, otras versiones lo traducen como benignidad. Las riquezas de su benignidad, diciendo además que es la benignidad del Señor o la bondad del Señor que te guía al arrepentimiento. Cuán amable es el Señor, cuán benigno es el Señor,
que es por su benignidad que Él guía al pecador al arrepentimiento. Aún, fíjate bien, a pesar de que los pecadores le ofendemos a Él. Él no nos conduce al arrepentimiento porque hemos ofendido a otro ser, le hemos ofendido a Él. Y Él mismo es el que amablemente nos guía al arrepentimiento. Sin su benignidad nosotros no podríamos arrepentirnos. Pero es por las riquezas de su benignidad que nosotros somos guiados al arrepentimiento a pesar de que los pecadores ofendemos a Dios, nos rebelamos contra Dios, nos oponemos a Dios. Y lo único que merecemos es su justa condenación, su justa ira. Pero Dios es tan benigno que nos guía al arrepentimiento para que nosotros podamos escapar del fuego eterno y podamos recibir la salvación, la bendición, la adopción, la vida eterna que no merecemos. Dios es nuestro ejemplo de benignidad. Él nos muestra que la benignidad es la respuesta entonces de la gracia del Señor hacia una humanidad rebelde. Hacia una humanidad rebelde. En Lucas 6:35, aunque el Espíritu Santo no usa la palabra benignidad, sí usa la palabra benigno. Y nos dice lo siguiente, que el Señor es bondadoso. Esa palabra es la misma palabra que el apóstol Pablo utiliza. La raíz de esa palabra es la misma que el apóstol Pablo utiliza al hablar de la benignidad. Él es bondadoso, Él es benigno. Y fíjate bien lo que dice. El Señor es benigno para con quienes? Los ingratos y perversos. El Señor es benigno para con los ingratos y perversos. Ellos no merecen su benignidad. Ellos merecen su juicio. Pero el Señor, ¿qué les muestra? Benignidad. ¿Y cómo les muestra su benignidad? Pasaje paralelo a este, Mateo capítulo 5, nos dice que Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Así que Dios muestra su benignidad haciéndoles bien, compartiendo lo que es suyo con aquellos que son ingratos, con aquellos que son malvados, que son perversos. Comparte su sol, comparte su lluvia con los que merecen solamente su juicio y su castigo. Hechos capítulo 17, versículo 25 afirma que Él da a quienes, a todos, no solamente a los buenos, no solamente a los cristianos, Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De igual manera, en Hechos 14, versículo 17 añade que el Señor da testimonio de sí mismo haciéndoles bien, dándoles lluvias del cielo, estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. Esas son muestras de su benignidad. Pero la mayor y más gloriosa muestra de su benignidad es su obra redentora. Es su obra redentora. Es lo que Él hizo en Cristo para salvarnos. Esa es su mayor muestra de benignidad. En Tito 3, versículos 4 y 5 nos dice que cuando se manifestó la bondad, esa palabra nuevamente, la benignidad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, ¿qué hizo? Él nos salvó. ¿Cuándo? Cuando se manifestó su benignidad. Observa entonces que la salvación es resultado. Nuestra salvación, hermanos, es resultado y manifestación de la benignidad del Señor. Así que entonces, mereciendo tú y yo su eterno castigo, fuimos salvados gracias a su incomparable e inmerecida benignidad. Y no solamente eso,
sino que el Salmo 25, versículos 8 y 9 nos dice, bueno y recto es el Señor, por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. Dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. En la versión griega del Antiguo Testamento, esa palabra bueno es la palabra benigno. Benigno y recto es el Señor. Por tanto, porque Él es benigno y Él es recto, Él muestra a los pecadores el camino, dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Así que entonces, gracias a su benignidad, Él nos muestra su camino, Él nos guía por su justicia, Él nos enseña cómo andar conforme a su voluntad. Esa, hermanos, es la razón por la cual nosotros podemos andar en los caminos del Señor. Es porque el Señor en su benignidad nos muestra su camino, nos instruye, nos guía, nos aconseja, nos da el poder para que podamos obedecerle. Él es nuestro ejemplo de benignidad. Pero nosotros podemos pensar, uy, eso está muy por encima de nosotros, ¿verdad? De tal manera que Él, en la persona de Cristo, en su humanidad, también es nuestro ejemplo perfecto de benignidad. Cristo mostró de manera perfecta la benignidad del Señor en su humanidad. Y vemos ejemplos de su benignidad en los evangelios. Cristo le dio de comer a más de 5,000 personas, muchas de las cuales Él sabía que no creían en Él, ni creerían en Él. ¿Por qué lo hizo? Él conocía el corazón de cada uno. Y Él pudo haber dicho, tú a tu derecha, tú a tu derecha, a tu derecha, a mi derecha, perdón, a mi derecha, tú a la izquierda, 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 izquierda. Ok, a los de este lado les voy a dar de comer. Los otros busquen, porque son unos ingratos, malagradecidos y malvados. Pero no hizo eso. Él les dio de comer aún conociendo sus corazones. Él perdonó, trayéndolo más cerca a nosotros, Él perdonó al apóstol Pedro, que lo negó 3 veces. Él perdonó a sus apóstoles, que lo abandonaron cuando Él más los necesitaba. Por 3 años, Él trató bien a Judas Iscariote, aún sabiendo que Él lo traicionaría y lo entregaría a su muerte. Y aún al final, le llamó amigo. Él intercedió ante el Padre en favor de los que lo estaban crucificando, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y aún hoy en día, hermanos, Él intercede por nosotros, por cada uno de nosotros, ante el Padre. A la derecha del Padre, Él vive intercediendo cada día por nosotros, a pesar de nuestras innumerables fallas, debilidades y caídas. Todas estas cosas, hermanos, son muestras de su perfecta benignidad. Él nos muestra su benignidad todos los días. Él no nos ha tratado conforme a nuestras iniquidades, nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Él nos ha tratado con benignidad. Él es amable con nosotros. Aun cuando muchas veces somos ingratos, aun cuando muchas veces vivimos demandando y exigiendo y quejándonos y murmurando por aquellas cosas que pensamos que Él debería darnos, en lugar de fijarnos en todas las cosas que Él nos ha dado y que ni aun esas deberíamos tener. Él es benigno. La pregunta que debemos hacernos es cómo debemos responder nosotros a esa benignidad. Y yo quiero dejarle en su mente, en su corazón, 3 maneras en que nosotros debemos responder a la benignidad del Señor. Número 1, debemos responder a su benignidad exaltando,
glorificando y dando testimonio de su benignidad. El Salmo 145, versículos 6 y 7, dice que los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos y yo contaré tu grandeza. Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo de tu justicia. Nuevamente, en la versión Septuaginta, la palabra griega que allí se tradujo como bondad es la palabra benignidad. Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha benignidad. Yo te quiero preguntar, ¿tú cantas con entusiasmo la memoria de su mucha benignidad? Debemos entonces responder a su benignidad dando testimonio, proclamando, contando de su mucha benignidad, en lugar de vivir quejándonos con otros, aun con no creyentes, como si aquel que te ha salvado no ha sido suficientemente benigno contigo. Número 2, debemos responder a la benignidad del Señor rechazando toda maldad para vivir alimentándonos como niños recién nacidos de su palabra, dejando que su palabra inunde nuestro corazón de manera que podamos dar gloria de su benignidad. El apóstol Pedro nos dice eso en su primera carta, capítulo 2, versículos 1 al 3. Nos dice, por tanto, desechando, fíjate bien, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias, toda difamación, deseen, como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Nuevamente esa palabra bondad es la palabra benignidad. Si es que han probado la benignidad del Señor. Así que entonces, porque hemos probado la bondad del Señor, debemos trabajar para desechar lo malo en nuestras vidas, dejando que la palabra de Dios actúe en nosotros. Número 3, debemos responder a la benignidad del Señor, reflejando esa misma benignidad que nosotros hemos recibido. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, el llamado a la benignidad. Él nos llama a mostrar benignidad. Nuestro pasaje, Gálatas 5, nos muestra eso. Hemos estado viendo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Es fruto del Espíritu la benignidad. Él siempre nos va a guiar entonces a mostrar benignidad. No nos va a llevar a otro lado, no nos va a llevar a vengarnos, nos va a llevar a mostrar benignidad. Y Él mismo nos llama en Colosenses 3, versículo 12, nos dice: ustedes, como escogidos de Dios, santos, amados, revístanse de bondad. Literalmente de benignidad. Vístanse. Ya hemos visto en Romanos 12, 17, el Señor nos dice: nunca paguen a nadie mal por mal. Si nosotros vamos a mostrar benignidad, como yo decía en un principio, es fácil mostrar benignidad a aquellos que nos muestran benignidad, aquellos que nos tratan de manera amable, que son cordiales con nosotros, hasta nos sentimos animados a hacerlo. Pero el apóstol Pablo nos dice ahí en Romanos 12, versículo 17, nunca paguen a nadie mal por mal. Ahora estamos entrando en el terreno de este mundo perdido, en donde encontramos que la gente hace mal, ofende, humilla, daña, maltrata. Y lo primero que nos dice es: nunca paguen a nadie mal por mal. Y nos dice eso porque creen, porque esa es nuestra respuesta natural, ¿no es cierto? Nuestra respuesta natural es: me la haces, me la pagas. Esa es nuestra respuesta natural. Nadie nos tiene que enseñar eso.
Es nuestra respuesta natural. Pero el Señor nos dice que nunca hagamos mal a aquellos que nos hacen mal. Que nunca respondamos con la misma moneda a los que nos hacen mal. Y luego añade en el versículo 19, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira del Señor. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Vimos eso la semana pasada. Por lo tanto, no debemos tomar venganza, sino que debemos hacer que presentar toda injusticia, toda ofensa, todo agravio, todo maltrato, y entregarlo a los pies del Señor, porque Él ha prometido ejecutar justa venganza contra aquellos que nos hacen mal. No estamos desprotegidos. Él va a hacer justicia. Demos lugar entonces a la ira del Señor. Pero la benignidad del Señor, la benignidad del Espíritu, no es la benignidad que el hombre sin Cristo puede producir. Nosotros podemos ver una cierta medida de benignidad aún en personas que no son creyentes. Esa benignidad, cualquier cosa buena que nosotros vemos en este mundo caído, es el resultado de lo que se llama gracia común. Si Dios no influyera a través de lo que se llama gracia común, en este mundo ya nos hubiéramos hecho pedazos unos a otros. Pero es por la influencia de su gracia común, que eso no significa salvación, que en este mundo podemos tan siquiera sobrevivir. Pero la benignidad que el Señor nos llama a mostrar no es la benignidad que este mundo puede producir como resultado de esa influencia de la gracia común. Al contrario, Él nos llama a mostrar una benignidad que es sobrenatural, que es fruto del Espíritu. Es la benignidad sobrenatural, que es fruto sobrenatural del Espíritu, que es sobrenatural. Es una benignidad que nos lleva más allá que solamente no hacerle daño a los demás. Podemos quizá estirarnos y decir, bueno, al menos no le respondí mal por mal. Pero eso no es benignidad. La benignidad que es sobrenatural, que es el fruto del Espíritu, nos lleva más allá que solamente no dar mal por mal. Nos lleva a mostrar bien al mal. Y por eso es sobrenatural. Si el fruto del Espíritu fuera una obra natural, no se llamaría fruto del Espíritu. Si cualquiera de nosotros pudiera hacerlo sin la intervención del Espíritu, no sería un fruto sobrenatural. Pero es un fruto sobrenatural. Fíjate bien, Jesús nos dijo en Lucas 6, versículos 27 y 28, hablando de esta benignidad: amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. Hagan bien a los que los aborrecen. Bendigan a los que los maldicen. Oren por los que los insultan. ¿Quién hace eso? Pero el Señor nos está diciendo que eso es lo que los cristianos debemos hacer. Porque esa es una benignidad sobrenatural. Es la benignidad que produce el Espíritu. Qué diferente es el fruto del Espíritu de lo que nosotros pensábamos, ¿no es cierto? Los versículos 32 y 33 de ese pasaje en Lucas añaden: si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Fíjate bien, porque también los pecadores aman a los que los aman. O sea, no necesitamos ni a Cristo ni al Espíritu para que nosotros produzcamos esa bondad sobrenatural para aquellos que nos tratan bien. Nos sale hasta en cierta forma un tanto natural. Dice, también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo.
Pero el Señor nos llama a mostrar una benignidad, aún a nuestros enemigos, aún a los que nos aborrecen, aún a los que nos maltratan y nos insultan. Él nos dice que oremos por ellos. Él nos dice que les hagamos bien. Él nos dice que los tratemos bien. Y nosotros decimos, bueno, el ejemplo de Dios, bueno, ¿qué podemos decir? El ejemplo de Cristo en su humanidad, bueno, ¿qué podemos decir? Pero el Señor nos muestra ejemplos de personas de carne y hueso, pecadores como tú y como yo, que mostraron la benignidad del Espíritu. Uno de ellos fue Esteban. Esteban, un cristiano en el libro de los Hechos, imperfecto como nosotros. Ya no estamos hablando de Dios, ya no estamos hablando de Cristo en su humanidad, estamos hablando de Esteban. Y Esteban fue apedreado por su fe en el Señor, por anunciar el Evangelio. Y cuando lo estaban apedreando y a punto de morir, ¿sabes lo que él dijo? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esa, hermanos, no es una respuesta natural. Pero si andamos por el Espíritu, Él producirá en nosotros el deseo y el poder para mostrar esa clase de benignidad. Efesios 4:31 nos dice, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Esa es nuestra respuesta natural, ¿no es cierto? Está describiendo lo que nosotros somos. Dice, quítate eso. Es que yo por naturaleza soy amargo. Bueno, si has creído en Cristo, tu naturaleza ha cambiado. Y en esta nueva naturaleza que Dios ha puesto en ti, tú tienes que deshacerte ya de ese viejo hombre. Tienes que deshacerte de la ira, de la amargura, de los gritos, del enojo, de los insultos, de toda malicia. Y en lugar de eso, fíjate bien, el versículo 32 nos dice, sean más bien amables unos con otros. Sean más bien amables, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Pues esa palabra que ahí se traduce como amables es esta misma palabra, benignos. Sean benignos. El Señor nos llama entonces a mostrar benignidad, siendo amables con los que no se merecen que nosotros seamos amables. Mostrando misericordia y perdonándonos tal como Cristo lo hizo con nosotros. Como señala el teólogo Thomas Rainer, los creyentes imitan a Dios y a Cristo al extender la benevolencia a aquellos que no les devuelven el amor. Mostramos nosotros la benignidad del Señor, imitamos a Dios, imitamos a Cristo al extender esa benignidad a aquellos que no nos responden de la misma manera. Romanos 12, versículos 20 y 21 nos dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por lo malo, sino vence el mal con el bien. Así que debemos dar de comer a nuestro enemigo si tiene hambre, debemos dar de beber a nuestro enemigo si tiene sed, pero esos son tan solo ejemplos que nos muestran la manera en que nosotros debemos responder a las necesidades de aquellos que no nos tratan bien. Nuevamente, eso demanda que nosotros hagamos morir los deseos de nuestra carne y que dejemos que el poder sobrenatural del Espíritu actúe en nosotros para poderles hacer el bien que nuestra carne no queremos hacerles. Porque no es justo, porque no se lo merecen. Pero no estamos hablando de justicia, estamos hablando de benignidad. Pero si nosotros nos vengamos, si nosotros somos
groseros, entonces no estamos andando por el Espíritu, estamos andando por la carne. Así que el Señor nos da oportunidades para mostrar benignidad. Y en esos momentos es cuando nosotros debemos decir, esta es mi oportunidad. Dios no solamente trata en la teoría, en el salón de clases. Él trata con nosotros en la práctica y dice, ya te enseñé en mi palabra, con mi ejemplo, cómo debes mostrar benignidad. Ahora te lo voy a poner la práctica. Estamos en el laboratorio de la vida. Y muchas veces esto ocurre en nuestra propia familia. Muchas veces esto ocurre entre un esposo y una esposa. ¿Y cómo debemos responder? Y eso nos trae a nuestro último punto, que es la práctica de la benignidad. ¿Cómo podemos expresar este tipo de benignidad que es sobrenatural, que no está en nosotros? ¿Y cómo podemos crecer en expresarla? Número 1, viviendo en comunión con Dios. Viviendo en comunión con Dios. El Señor Jesús nos enseñó esto en Juan capítulo 15, ¿no es cierto? En Juan capítulo 15 el Señor nos dijo, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen en mí. No pueden. Ustedes no pueden dar fruto si no permanecen en mí. En cambio, Él nos promete en el siguiente versículo, versículo 5, el que permanece en mí y yo en Él, ¿qué va a suceder? Ese da mucho fruto. ¿Quieres dar fruto? Entonces necesitas permanecer en Él y Él en ti. Y la manera de permanecer en Él y Él en ti es a través de la oración, es a través de la palabra. Solamente así podemos dar fruto. El fruto sobrenatural que Él produce. Entonces, número 1, viviendo en comunión con Dios. En la medida en que tú vivas en esa comunión estrecha con Él, el poder de su Espíritu va a fluir en tu vida para poder producir lo que tú no puedes producir. Esos dan mucho fruto. Separados de mí, nada pueden hacer. Número 2, pidiendo la ayuda del Señor. Pidiendo la ayuda del Señor. En Hebreos capítulo 13, versículo 21, el autor de esta carta a los Hebreos ora por sus destinatarios, fíjate bien, deseando que el Dios de paz los haga aptos. Que el Dios de paz los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo. ¿Quién es el que obra en nosotros toda obra buena para hacer su voluntad? ¿Quién es el que obra en nosotros para que hagamos lo que es agradable delante de Él? Él. Y por eso el autor de Hebreos no solamente está expresando su deseo, Él pide que Dios, el Dios de paz, los haga aptos. ¿Cuánto más nosotros debemos vivir pidiendo eso? ¿Y cuántas veces vivimos pidiendo por todas las otras cosas que necesitamos en esta vida? Y está bien por eso. Pero ¿cuántas veces pedimos, Señor, hazme apto para hacer lo que es agradable delante de ti por medio de Jesucristo? Pues es lo que debemos pedir. Debemos reconocer que por nosotros mismos no podemos, y por eso, porque no podemos, entonces le pedimos a Él que continuamente Él obre en nosotros lo que es agradable delante de Él. Número 3, esforzándonos para mostrar benignidad. Esforzándonos por mostrar benignidad. Cada uno de nosotros debemos ejercitarnos en la benignidad, tratando bien a los demás, siendo amables con la gente, ayudando a quien necesita ayuda cuando esté en nuestras posibilidades hacerlo, orando por los que nos tratan mal. Y cuando alguien no nos da las gracias, cuando alguien lejos de eso nos responda mal, veamos ese incidente como una oportunidad que el Señor nos está dando para mostrar benignidad, para perdonar, para ser amables, para no ser groseros, ásperos, agresivos como ellos son, sino ser amables.
Y si en algún momento vemos que esa persona se encuentra en necesidad y está en nuestras manos hacer algo, hagámoslo. Ahora, hermanos, seguramente no siempre lograremos producir la benignidad que deseamos producir. Pero sigamos trabajando en ello. Ese es el punto. Sigamos trabajando en ello, porque oportunidades, créeme, las vamos a tener. Así que si perdiste la batalla y no mostraste benignidad en uno de tus experimentos, el Señor te dice, no te preocupes, viene otro. Y cuando mostraste una cierta benignidad, no te gloríes, porque viene otro. Porque el Señor, al igual que en el gimnasio, Él quiere entrenarnos en su carácter. Y Él nos entrena y nos entrena de tal manera, fíjate bien, que la benignidad se convierta en parte de nuestro carácter. La voluntad de Dios no es que su gozo, su amor, su gozo, su paz, su paciencia, su bondad, su paciencia, su benignidad, su bondad, su mansedumbre, su dominio propio, sean algo ocasional en nosotros. Que cada que alguien predique Gálatas, entonces mostremos el fruto del Espíritu. Y después, ya pasó Gálatas, nos olvidamos. Él quiere que lo practiquemos y lo practiquemos hasta que se convierta en parte de nuestro carácter. ¿Sabes por qué? Porque eso va a reflejar al mundo, a un mundo perdido, a un mundo que no conoce a Cristo. Estos en verdad son distintos. No tienen solamente una forma de religión, son distintos. No son perfectos. Se equivocan, tropiezan, se caen, se desaniman, a veces son groseros. Pero ¿sabes una cosa? Yo veo que le echan ganas. Y si tienen que pedir perdón, piden perdón. Y eso es lo que nosotros debemos mostrar. Jesús nos dijo en Mateo 5, versículos 14 al 16, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille su luz, la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Trae gloria a Dios. De igual manera el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 12, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que los calumnian como malhechores ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Trae gloria a Dios. Así que, hermanos, ese nos llama a mostrar benignidad, una benignidad sobrenatural en medio de un mundo que día tras día experimenta la bondad del Señor, pero son mal agradecidos con Él, no le dan gracias a Él, persisten en su rechazo, persisten en su oposición al Señor. Pero miremos el ejemplo de nuestro Dios y miremos el ejemplo de nuestro Salvador y miremos el ejemplo de otros hermanos que como nosotros eran caídos y mostraron la benignidad del Señor. Y busquemos entonces imitarlos, dependiendo del poder del Espíritu. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude cada día a mostrar su benignidad, de manera que reflejemos el carácter de Cristo para la gloria de Dios. Por como Jesús mismo dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Vamos a orar. Padre, somos tus discípulos, pero queremos mostrar que en verdad somos tus discípulos y queremos hacerlo dando fruto para tu gloria. Ayúdanos, Dios. En nosotros no podemos, eso nos queda claro, pero te damos gracias porque tú has puesto tu Espíritu en nosotros, que produce continuamente el querer y el hacer de tu voluntad para tu gloria y tu beneplácito.
Ayúdanos cada día, Señor, a vivir mostrando el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio, que solamente tu Espíritu puede producir en nosotros. Te lo pedimos, te lo rogamos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén.